favor, que no viene mal un farolito de ilusión para el corazón. Déjame que te vea cerquita, cerquita por hoy, que no viene mal. Oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba. Así que te quiero ver remando, nena, muy fuerte. A veces puedes perder y creo que hoy tenemos suerte. Dame un poquito de tu amor para el corazón. Dame un poquito, por favor, que no viene mal un farolito de ilusión para el corazón. Déjame que te vea cerquita, cerquita por hoy, que no viene mal. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. What's on your mind?
pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Now, watch me break it down like, 24 karat, 24 karat. What's that sound? 24 karat. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling, just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Oh, oh. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Oh, oh. You are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are treasure. You is treasure. You are
living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, but we all live underground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know where to begin. If I could slip the secret ties of earth the man has made, and now every mother can choose a color of her child. That's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Whoa, it's so insane to see this as another strain. There's something in this future that we have to be told. Futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, for we all live underground. Whoa, now there is no sound, and we all live underground. And now it's virtual insanity. Forget your virtual reality. Oh, there's nothing so bad as some bad happy man. Oh, yeah, I know, yeah. Futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of a new technology. Oh, now. Hola, buenas tardes. Bueno, le damos cordialmente la bienvenida a todas las personas que han podido asistir y a aquellas que están viendo online la presente jornada de argumentación jurídica y estrategias discursivas. Agradecemos primeramente a Martínez Guasa, representante legal y director del Instituto Superior de Formación Docente Suetra Mar del Plata, quien no solo fue parte de la organización, sino que también nos facilitó el espacio para la presente jornada. Agradecemos al Grupo de Argumentación Jurídica y Estrategias Discursivas Mario Bunge, del Colegio de Abogados de Mar del Plata, por la articulación como importante en su función dentro de la organización del presente evento. Agradecemos también los esfuerzos y disposiciones del medio digital Vive Mar del Plata, quien nos apoyó con las redes y la transmisión en vivo que se está desarrollando, y todo quedará registrado en su canal de YouTube y en mardelplata.vive.clic. En esta ocasión, contamos con la presencia de los siguientes oradores. Aquí a mi izquierda, Marco Yago Muñoz Rossi, abogado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador y docente, participante del Grupo de Investigación de Argumentación Jurídica de la Universidad Nacional de Mar del Plata y director del Grupo en Argumentación Jurídica y Estrategias Discursivas Mario Bunge del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Autor y coautor de diversos textos, tanto libros, papers y artículos de investigación como El baño de Ortiga, Justicia para Vulpinos, Sin moldes ni etiquetas, la argumentación jurídica como fundamento de un derecho multidisciplinario en expansión. También es cantautor. Un gusto participar contigo. Gracias por la participación. Y bueno, a mi derecha, Julio Pinto, profesor de Ciencias Políticas por Suetra,
bachiller en Teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista, participante del proyecto de extensión, el juego de mesa como dispositivo de socialización del Grupo de Investigación en Argumentación Jurídica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Grupo de Argumentación Jurídica en Estrategias Discursivas Mario Bunge, del Colegio de Abogados de Mar del Plata y del Grupo de Investigación Filosofía de la Historia, Epistemología y Semiótica. De todos estos organismos, de todos estos grupos, él es parte y desde ya un gran amigo de quien les habla. Así que en ambos casos somos estudiantes avanzados de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí es donde nos encontramos, donde hemos coincidido, nos hemos conocido. Y a partir de este encuentro hemos empezado a emprender un camino de jornadas, de charlas, de encuentros muy lindos con Julio. ¿Cómo va a ser el presente? Y el presente, reitero, gracias a todos los que asisten, tanto presencialmente como a través de la plataforma y nos observan desde YouTube, va a ser la dinámica la siguiente. Va a ser un primer momento de acercamiento a la temática, de qué hablamos cuando hablamos, tanto de argumentación jurídica como de estrategias discursivas, en términos generales, ¿no? Este acercamiento, y luego nos vamos hacia una cuestión más de profundización, hacia la segunda y última parte de este encuentro. Así que muchas gracias, los dejo con Julio nuevamente. Bueno, ahora sí un poco más distendido, la primera parte con la parte de lectura es para no olvidar elementos de saludar a alguien y ese tipo de cosas respectivas. Así que como bien decía Marco, hace un tiempo estamos trabajando con las cuestiones de argumentación jurídicas y también de estrategias discursivas y nos hemos encontrado con que no solamente es en el ámbito jurídico, sino que la importancia es en diferentes tipos de ámbitos. En un primer acercamiento que podemos hacer, en la primera filmina que podemos encontramos algunas definiciones de la Real Academia Española que nos permiten enmarcar un poco lo que sería el contexto de la argumentación jurídica en sí. Primero, para entender qué es un argumento, nosotros vemos que dice que es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Entonces vemos que el argumento no solamente es un argumento sencillo o un argumento inocente, sino que tiene como propósito el convencer a alguien y uno empieza a argumentar para que la otra persona desista de su posición o tome una posición cuando su posición es neutra. Vayamos a poner un ejemplo. Si ahora en este momento les preguntara, o más bien le dijera que se saquen los barbijos, ¿sí? Seguramente van a tener una oposición y ahí empezarán a argumentar por qué no se sacarían el barbijo. O aquellas personas que, por ejemplo, no tienen algún barbijo o no les interesa tenerlo, van a argumentar el por qué no les interesa o por qué no tendrían que tener el barbijo. Entonces, en ese sentido, desde ese punto más básico, ya hay una argumentación de una postura que demuestra qué es importante o no es importante y cómo convencer al otro de que se sume a mi pensamiento. Entonces, si nosotros vamos al punto convencer, que es palabra importante en la cuestión de argumento, vemos que convencer tiene dos acepciones. Por lo menos estas dos primeramente, puede haber otras. Primero, incitar, mover con razones a alguien o hacer algo o mudar de dictamen o de comportamiento. Segundo, probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Entonces, ahí encontramos nuevamente, incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. En una escala micro o en una escala macro, lo que nosotros empezamos a ver que tanto el argumento como el convencimiento es una micropolítica, es un ejercicio del poder, es mover con razones a que alguien haga algo o que cambie su opinión. Entonces nosotros empezamos a ver que aun cuando una madre, por ejemplo,
quiere que su hijo ordene el cuarto, empieza a generarse una cuestión de coerción, ¿no? Entonces, ordena el cuarto. ¿Por qué voy a ordenar el cuarto? Y bueno, y ahí empiezan los argumentos y las tiranteses y empieza todo un ejercicio del poder. Entonces, no necesitamos ir a argumentos muy grandes como para poder decir que hay una argumentación, sino que es de cotidiano. Ahora lo que nosotros vamos a tratar de ver dentro del transcurso de esta jornada son argumentos que pueden ser nocivos y argumentos que pueden ser positivos, ¿sí? Formas de argumentar que pueden abrir el campo de la argumentación para algo favorable o cerrarlo para algo negativo. En ese sentido, vemos que una de las palabras que se utiliza y que están ahí adentro es persuadir. Y persuadir significa nuevamente inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Entonces, argumentar, convencer, persuadir, siempre tiene que ver con una segunda persona mínimamente o con un grupo de personas. No necesito un argumento para mí, no necesito convencerme, no necesito persuadirme. A veces hay frases que nosotros utilizamos donde digo, me tengo que convencer de tal cosa, o debo persuadirme de hacer tal otra. Pero es una manera metafórica de decir, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque yo ya estoy convencido, estoy persuadido, y por consecuencia hago X o Y cosa, hago tal o cual cosa. Entonces siempre tiene que ver en el ejercicio con el otro, y ese otro buscando que haga algo que yo quisiera hacer, o que cambie de opinión, o que haga algo en el sentido de una acción propia en esta micropolítica que estamos funcionando. Entonces, como último punto, todo esto lo encerramos en lo que vendría a ser la argumentación jurídica, y jurídico significa que atañe al derecho o se ajusta a él. Entonces, nosotros vemos que el ámbito que hoy vamos a tratar es una argumentación jurídica, pero las estrategias discursivas, que es la segunda parte de nuestra jornada, es la segunda parte en el nombre, o asimismo también aquellas cuestiones de argumentación son para todos los ámbitos, para todos los topos, para todos aquellos lugares, espacios en donde nos podemos manejar. Ahí vemos en la siguiente Firmina, que va a decir que hay diferentes tipos de ámbitos. Bueno, pasemos a la siguiente y vamos a ver mínimamente esto que hemos visto en estas elecciones que hubo hace poco, ¿no? Hubo dos debates, un debate por capital y un debate por la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos determinadas personas, Santilli, Tolosa Paz, Del Caño, Esper, Bergman, Randazzo, ¿sí? Bueno, del otro lado Vidal, Santoro, Milei, bueno. Perdón, la primera era Houghton, la segunda es Bergman. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, cuando vemos este tipo de debates, ¿sí? que estamos viendo en la pantalla, nos encontramos con que esperamos determinadas circunstancias que tienen que ver con la cuestión de la argumentación, porque si hay un debate hay argumentos, es básico. Ahora, ¿qué esperamos? Bueno, acá apunté algunas cosas que uno esperaría. Por ejemplo, que van a exponer su argumento de por qué deberíamos votarlo, o sea, utilizarían el tiempo para argumentar por qué deberían votar por ellos. No utilizarían su tiempo y argumento para atacar a su par. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, ustedes me deberían votar por esto, no me interesaría qué es lo que él hace. Él tendrá que defender por qué votarlo a él. Luego, van a decir, uno pretende que van a decir, qué quieren hacer, pero también cómo lo van a hacer. ¿Y qué? Porque yo puedo decir, quiero cambiar el mundo, ¿no? Y listo, gracias, y me voy a casa. O decir, quiero la famosa frase, la paz mundial. Bueno, ¿y cómo la pensamos ejecutar o llevar hacia adelante? ¿Sí? Y pensamos como último punto que la utilización de estos argumentos los va a hacer crecer tanto a ellos como a la sociedad toda. Entonces, la argumentación tendría una cuestión práctica de no solamente proponer, sino que también la efectividad de esa proposición haría que se mejoraría toda la situación. ¿Pero qué pasa? Bueno, lo hemos visto con Trump y Biden, por ejemplo, en su debate, o con estos. El centro es contraatacar al oponente, aunque no haya dicho nada. Bueno, damos la bienvenida al debate, va a hablar tal persona. Agarra el micrófono y dice, lo que pasa es que él cuando hizo, y ya empezamos con una cuestión de argumentación que no abre, tal vez intencionalmente, mi campo como para poder generar una buena argumentación. En eso nos encontramos todo el tiempo. No argumentamos tanto, por ejemplo, debes limpiar tu cuarto.
¿Por qué? Porque si está tu cuarto ordenado, vas a encontrar mejor las cosas, va a ser un lugar más saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Generas un ámbito donde vos podés generar un hábito constante, donde te podés mover. No, sino que limpiás porque yo te digo que lo tenés que limpiar, ¿no? O así sucesivamente. Entonces, no damos el uso a la expresión de nuestros argumentos. Y este es un problema que pasa dentro de todas las escalas de las ciencias sociales. En la escala de las ciencias sociales ya no es pi por radio al cuadrado, sino que nosotros nos encontramos en las ciencias sociales en que tenemos que proponer los argumentos del por qué se piensa, tal sociólogo piensa esto, tal persona piensa lo otro. Los argumentos son completamente necesarios para movernos dentro del ámbito de las ciencias sociales y humanas. Ahora, si vamos a la siguiente, vemos otro debate. Este debate se llamó el debate del siglo, le llamaron. Me parece un poco pretencioso, ¿no? Y ahí, como bien dice felicidad, capitalismo versus marxismo. Es un debate que se dio entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek. Bueno, esto se dio en el 2019, en abril del 2019. Este debate, digno de ver porque está también subtitulado en español, es bastante amigable. Pero más allá de esas amistades, no han quedado tan bien expresado el por qué uno adherir al capitalismo o al marxismo. Porque o bien se amigaron en algunos momentos y en otros se pelearon, pero la propuesta en sí del marxismo o el capitalismo, que tiene que ver esto con la felicidad, es algo que es difícil de encontrar, por lo menos en este argumento. Si vamos a la siguiente, vemos en este caso un ámbito que es el que nosotros nos llama hoy en día, que es la argumentación en el ámbito jurídico. El ámbito jurídico, como nosotros vemos en esa foto, tiene argumentos de todos los lados. Primero, el cliente va a argumentar del por qué se ha acusado o no con el abogado, que es por qué debería el abogado defenderlo o estar querellando por tal o cual situación. Después, cada uno como representante va a tener un argumento. Y las partes fiscales, los jueces van a tener argumento del por qué sí, por qué no, y argumentar aún el porqué del veredicto. Entonces la argumentación es algo que está completamente todo el tiempo metido y atravesado en esta cuestión jurídica. Ahora nosotros vamos a poder ejemplificar entre estas situaciones nocivas y agradables de la argumentación. Vamos a ver, como vemos en la siguiente, la pirámide de argumentación de Paul Graham, como vemos ahí que dice. ¿Sí? Paul Graham es un programador informático y ensayista, tiene 57 años en este momento. Podemos encontrar la bibliografía en paulgraham.com y paulgraham.es. Ahí se encuentra toda la bibliografía y es muy interesante porque no solamente tiene de esto, sino algunas otras cosas que también son de relevancia. Paul Graham presenta una jerarquía de la discrepancia y lo va a hacer, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, esta pirámide. Esta pirámide, si nosotros vemos en el ángulo, o sea, del lado derecho, vamos a ver que hay un nivel de racionalidad. Este nivel de racionalidad está en menos hacia abajo, en más hacia arriba. Eso significa que para esta pirámide, para Graham, hay niveles de racionalidad que va de menor a mayor, o sea, va increciendo. El primero que encontramos abajo, no como base, sino como fin, si vamos en esta lógica de menor a mayor, es el insulto, ¿sí? Y si ven, notan, el insulto no tiene un número, el insulto es un 0, ¿sí? Ni siquiera tendría que nombrarse dentro de una argumentación o dentro de una jerarquía de discrepancia. Este 0, dice ahí, suena como eres un idiota, ¿no? Pero hay veces que nosotros encontramos este tipo de discusiones en los ámbitos. Yo me voy a manejar más en el ámbito político, que es donde mejor me siento más cómodo para poder desarrollar toda la pirámide, pero esto se puede también trasladar a lo que es jurídico. Nosotros encontramos frases como esta. Sos un ignorante, tenés que ir a estudiar, andá a leer la Constitución, ¿sí? Sos un gorila, no, lo que pasa es que vos sos un zurdo. Ese tipo de circunstancias son insultos.
Insultos que no llevarían a ningún tipo de racionalidad, como vemos en el nivel de racionalidad. Ni siquiera tienen un 1 en la escala de racionalidad. O sea, si mi argumento es que la otra persona es tal cosa, eso directamente a mí me descalificaría como argumentador. Entonces, cuando uno ve en un canal de noticias o en un programa político que hay este tipo de circunstancias, ya no hay tema para tratar, porque ya de por sí, desde el lado de argumentación, uno que mira, ha perdido. Porque lo que habría que argumentar por qué está mal, y no si la otra persona es tal cosa, ¿no? O que le falta lectura, como se escucha también por ahí. Entonces, en el ámbito jurídico uno puede encontrar estas dos discrepancias también como insulto. Sos un abolicionista. Lo que pasa es que fulanito es un garantista. Bueno, ¿y qué tendría eso? Porque en sí misma la proposición no conllevaría ninguna cosa que esté proponiendo, sino que lo que está haciendo es rebatiendo supuestamente una designación, una definición. Saliendo de esto, que ya no hay más para hablar, porque ya directamente es el punto 0, vamos al punto 1, subimos a la primera escala, ¿sí? Y el punto 1 es una falacia. Es la falacia ad hominem, es una falacia formal. ¿Qué significa esto? Que como bien dice ahí en el texto, atacas las características o la autoridad del contrario sin considerar la sustancia del argumento. O sea, ad hominem es, está mal lo que está diciendo por quien lo dice. ¿Sí? Entonces, yo descalifico a la otra persona porque mira quién lo está diciendo, de dónde viene. Eso también es negativo, es contrario. ¿Por qué? Porque todas las personas pueden en algún momento decir algo que es coherente. Por ejemplo, una persona que está en prisión perpetua por un crimen y en algún momento determinado le dice a un grupo de jóvenes no salgan a robar porque está mal. Eso está bien lo que está diciendo. Por más de que esa persona esté pagando una culpa por una determinada circunstancia que hizo. Entonces no tiene nada que ver quién es el que lo dice, sino qué es lo que está diciendo. Y volvemos de nuevo al caso del argumento. En este sentido, volviendo a la política, no importa si lo dijo Navarro, Silvestre, Leuco, Lippi, Daddy Brieva, lo que importa es lo que dice. Porque si no, lo que se está haciendo es una falacia ad hominem. Veo quién me está hablando, ya no lo escucho. Y eso es errado. ¿Por qué? Porque de todas las personas uno puede aprender. Entonces, en ese sentido, es un 1 dentro, apenas una racionalidad, pero ni siquiera ha llegado a la jerarquía 3. Hasta el 3 no son académicas las argumentaciones. Recién vamos por el 1. En el 2. En el segundo dice que responde el tono. Entonces, como vemos en el texto, dice critica el tono del mensaje sin considerar la sustancia del argumento. Entonces, aquí encontramos algo que es muy común en lo que es política. No, estás sacadísimo, yo con vos no puedo hablar. ¿No ves cómo me lo estás diciendo? ¿Sí? Ahora, la persona puede estar exaltada o alterada porque se le murió un familiar, porque está pasando una situación personal que no es grata, por diferentes circunstancias. Uno no puede atender a la circunstancia por el tono, y en todo caso es una excusa, porque tal vez lo que me está diciendo es correcto, pero no quiero escucharlo y aprovecho que lo está diciendo de una forma que por ahí considero que no es la correcta, y entonces lo anulo como disertante que está contraponiendo mi punto. Entonces, este segundo parecería que tendría algo de razón, porque uno tendría que hablar de una forma moderada, pero a veces la gente se expresa de la manera que puede. El tema es qué es lo que está diciendo. Escuchar. Políticamente muchas veces pasa que no se escucha a la sociedad, no se escucha las necesidades del pueblo, no se escuchan diferentes circunstancias. Entonces, en vez de ver cómo se está diciendo, es escuchar. Escuchar. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? ¿Sí? Y aquí podemos poner muchos ejemplos, pero pasemos al tercero. El tercero es la contradicción. La contradicción presenta el lado contrario con poca o ninguna evidencia. ¿Sí? Acá podemos encontrar una frase que es muy común. No tengo ninguna prueba, pero tampoco dudas. Es una genialidad. ¿Cómo no voy a tener
pruebas, pero no tengo dudas. Y mi certeza, ¿de dónde vendría si no tengo pruebas? ¿Por qué no podría poner en duda lo que estoy diciendo? Entonces, no tengo muchos argumentos, pero considero que lo que me está diciendo está mal. ¿Sí? Nadie piensa como vos, ¿no ves que todos opinan distinto? ¿Y qué tiene que ver eso? Pueden estar todo el mundo equivocado, la mayoría no siempre tiene la razón. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que el tercer punto hasta parecería un poco más correcto, hay como una intuición del por qué estaría mal, pero no hay un argumento del por qué está mal. Hasta aquí no es académico. A partir del 4 podemos decir que podemos entrar en una argumentación académica. El 4 es el contraargumento. El contraargumento es lo mismo que el 3, la contradicción, más un argumento. Entonces, contradigo lo otro, la otra persona, lo contradigo, y mientras lo contradigo, digo por qué lo contradigo, aunque tal vez no tenga mucha base de marco teórico en lo que esté diciendo, sino que tal vez apenas pueda decir, mira, vi en el noticiero tal cosa, en las redes subieron tal cosa. Entonces, tal vez mi argumento no es muy fuerte, pero ya puedo proponer algo del por qué creo que la otra persona no está bien lo que está diciendo, o mi postura es mejor y tratar de convencerla. Como quinto punto, ya acercándonos a la cúspide de la argumentación, vemos la refutación. Y allí en la refutación, sí hay argumento y con marco teórico. Y entonces ahí, por ejemplo, podemos decir, en esto y esto que dijiste, considero que no es así por tal y cual cosa. ¿Sí? Entonces refuto a la otra persona. La estoy refutando con algún argumento más sólido. Pero, en diferencia del sexto, que es el punto más importante, este carecería de la base, o sea, no ataca el punto central, sino que se queda en lo periférico. ¿Sí? Entonces, vería la problemática sin ver la problemática, sino que lo que estaría es refutando los ámbitos periféricos de los que está tratando. Y el punto 6, que es el punto más importante, ¿sí? Dentro de la escala de la argumentación y de la pirámide de argumentación, es refutar el punto central. Para refutar el punto central, lo que debo tener es muy bien afirmado mi punto central. Entonces, yo voy a saber de punto y forma por qué la otra persona no alinea con la otra persona lo que está opinando. Vamos a volver al caso, por ejemplo, de Slavoj Žižek y Jordan Peterson. Para poder refutar al capitalismo, tengo que no solamente decir que me parece que está mal, sino saber muy bien por qué el marxismo está bien y proponerlo como una posible refutación de lo que el capitalismo dice por tal y cual cosa. Lo mismo se esperaría del otro lado. El capitalismo, uno no puede decir, el capitalismo está bien porque el marxismo no funcionó. Y hay muchas cosas que no funcionaron. La lamparita no funcionó como unas 1000 veces hasta que funcionó. La idea puede estar buena. Entonces, ¿por qué estaría mal el capitalismo o por qué estaría mal el marxismo? Conllevaría la idea de que yo entiendo muy bien, según donde me pare, por qué estaría bien el capitalismo o por qué estaría bien el marxismo. Entonces, en ese sentido, refutar el punto central implica que mi punto central va a estar muy bien establecido y voy a estar muy sólido para poder, de esa forma, refutar. Pero si nosotros vemos, del punto 0 hasta el 3, el eje está centrado en quién lo dice. Y del punto 3 en adelante, es qué dice. Entonces, si toda argumentación va basado en quién lo dice, qué forma lo dijo, cómo lo dijo, eso ya directamente se descarta. Y cuando vamos a qué es lo que dice, el tema no solamente es decir, mira, me parece que no. ¿Por qué? Porque me parece que no, y me parece que no. Sino poder refutarlo y refutar. Ahora, si nosotros nos fijamos, igualmente seguimos en un punto, que es muy parecido a lo que hemos visto que pasó con el debate político. Estamos centrados en la refutación y no en argumentar mi punto. Y el punto es que yo no tengo por qué ir a andar refutando a las demás personas, no tengo por qué venir y refutarlo a él. Sino que yo tengo que venir a argumentar mi punto.
¿Por qué uno trata todo el tiempo de ir refutando al otro? ¿Por qué él estaría pensando en cómo refutarme y yo estaría pensando en cómo refutarlo? Sino que cada uno haga su propuesta y en base a eso generar su estilo de vida, y las personas que vean y que escuchen se adherirán o no se adherirán a tal o cual circunstancia. Para eso está el convencer, todo lo que hemos visto al principio. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que para nosotros argumentar es casi un sinónimo de refutar. Y ahí nos encontramos con un problema. Si nosotros vemos, para poder seguir hacia adelante, vemos en el texto, en la siguiente filmina, vemos la liebre, el erizo, el tigre y la araña, dice ahí. Es un texto de Ricardo Maliandi, que es un filósofo de aquí de la Argentina, falleció en el 2015, filósofo y escritor, trabajó en el CONICET, trabajó en diferentes facultades en diferentes lugares. Su punto más importante fue la ética, ¿sí? La ética. Así que él escribe este texto, un breve texto, que va a mostrar con 4 animales 4 posturas de argumentación. Y vamos a ver en estos 4 animales que 2, como sigue en la próxima filmina, 2 son de manera defensiva y 2 son de manera ofensivas, ¿sí? Pero los 4 puntos, si ven ahí abajo lo que dice que son negativos. Son 4 maneras de argumentar negativas. La liebre y el erizo, en ese sentido, son defensivos, y el tigre y la araña son ofensivos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer un breve detalle de cada uno. No se preocupen, no se ruboricen si se encuentran en alguno de ellos, porque tal vez nos hemos encontrado todos en algún momento en alguno de estos animalitos. Primero encontramos la liebre, como vemos en la siguiente filmina. La liebre dice que domina técnicas evasivas de argumentación, sostiene lo suyo y escapa escurridizamente a las objeciones, desliza su discurso a perspectivas distintas, zigzaguea, se escabulle y desaparece por la boca de la madriguera. En cierto sentido, muchas veces funcionamos como liebres. Decimos, esto es así porque esto, porque el otro. Y cuando el otro me quiere responder, uno zigzaguea, hace un poco de cintura y se escabulle por algún agujero. No nos interesa la respuesta de la otra persona. No nos estaría interesando un contraargumento como para solidificar, porque yo puedo falsar, puedo discutir mi argumento, y eso no significa que mi argumento esté mal, sino que puede fortalecerse en alguna cosa. Entonces, la crítica de otra persona puede fortalecer mi argumento. Luego, seguimos con el erizo. El erizo, según Maliandi, es inexpugnable tras sus púas argumentativas. Se cierra y levanta las púas. No necesita escaparse porque nadie se le puede acercar. Las objeciones a sus argumentos rebotan y suele tener tendencias paranoicas. Toda objeción o réplica la sienten como un ataque personal. ¿Sí? Entonces, hay un argumento que uno dice, esto me parece que no es así, y la otra persona dice, esto me parece que es así, y la otra persona dice, mira, me parece que no. Siempre lo mismo. Al final, cada vez que yo opino algo, ¿no? Y uno empieza con esa cuestión argumentativa. Todos estos nosotros los podemos ver en todos los ámbitos, y si nos detenemos a ver de nuevo los 2 debates, vamos a ver tanto la pirámide anterior, todos los ámbitos de la pirámide, y también todos estos animalitos en ese debate. Estos 2, el erizo y la liebre, son más defensivos, se defienden, se escurrizan, se van o bien rebotan. Ahora vamos a ver los ofensivos. El tigre dice, la mejor defensa es un buen ataque. Menoscaba al interlocutor como si fuera una presa. Está seguro de sus fuerzas. Es devorador, implacable y despiadado. El tema de discusión pasa a segundo plano, ya que busca aniquilar al oponente. Resistirle al tigre lo enardece. Bueno, uno a veces con un énfasis puede defender alguna circunstancia, ¿no?
Y como la otra persona puede tener buenos argumentos, uno sale a la otra persona con todo. Y ahí es donde la mayoría de las veces se entran en los 3 primeros ejemplos que hemos visto de la pirámide. Atacamos a la persona, la tratamos de denigrar, tratamos de avasallarla de diferentes formas. El tigre es defensivo, pero también es negativo. Por último tenemos la araña. Esta es sutil. Dice, es una variante sutil de la ofensiva. Atrapa y envuelve al oponente en su retórica. Usa un compuesto de argumentos lícitos y falancias bien disimuladas y lo matiza con citas y proverbios. Inmoviliza, quitando el diálogo y generando un monólogo. Entonces son esas personas que empiezan a hablar y hablan y hablan y hablan y hablan y parecen recontracorrectas cuando hablan y van envolviendo y envolviendo y envolviendo. Estos 4 animales son negativos. Lamentablemente uno los ve de constante y también en las cuestiones jurídicas se ven tanto los animales como las cuestiones de las pirámides. Ahora vayamos a una conclusión, como vemos en la siguiente, que dice conclusión, y en la siguiente hay 2 textos que son un poco largos, pero que van a tener, según Maliandi, una respuesta que adhiero, es muy interesante. Dice, y leo, el auténtico diálogo, el diálogo crítico, no es un combate de gladiadores en el que cada uno trata de vencer al oponente, sino una alianza de los dialogantes contra la dificultad que ambos aspiran a despejar. El convencer pesa aquí más que el vencer. El convencer pesa más que el vencer. Se refuta el argumento, no se derrota al interlocutor. Un diálogo semejante es, por cierto, excepcional, insólito, aunque, bien mirado, no debiera hacerlo, ya que su clave, harto sencilla, consiste tan solo en que, de movida, cada uno renuncie sinceramente a tener la última palabra. Mientras tanto, asistimos diariamente a diálogos, mejor sería denominarlos pseudodiálogos, en los que campean estrategias argumentativas de defensa y de ataque. Y concluye diciendo, la liebre, el erizo, el tigre y la araña llegan con frecuencia a ganar discusiones, pero muy difícilmente promueven un avance de la razón. El diálogo auténtico, crítico, se asemeja más bien a lo que acontece en una pareja de bailarines, donde cada uno dibuja sus propias figuras o aportan sus propias piruetas, pero en el marco de un todo armónico. Pero esta metáfora requiere 2 aclaraciones. La primera es que la mencionada armonía no alude a un acuerdo continuo entre los interlocutores, ya que por el contrario, el diálogo crítico se sustenta en la discrepancia, si bien presupone la posibilidad del consenso y de hecho apunta a él. Y en segundo lugar, hay diálogos de alcance limitado, en los cuales los interlocutores no toman en cuenta las opiniones o los intereses de terceros a quienes también afecta el tema sobre el cual se dialoga, como sucede, por ejemplo, en las llamadas componendas. Entonces, hay veces que se dan debates sobre otros. Y entonces nosotros podemos debatir ahora con Marco acerca de cuestiones relevantes en la economía y en las cuestiones de disposiciones, etcétera, etcétera, que ni siquiera nos involucran a nosotros, sino que involucran a otras personas. Y no las ponemos en el diálogo ni tampoco las ponemos en el debate, sino que lo que hacemos es centrarnos en nosotros a argumentar y convencernos de qué necesitan y cómo tienen que subsistir, hacer o accionar otros. Ahora, todo lo que hemos hablado demuestra que todo tiene que ver con el lenguaje. Cómo se dice y cómo se hacen las cosas. Uno debe tener consideración de cómo habla y también saber escuchar a las demás personas. Porque las palabras correctas que uno puede decir del modo correcto generarían que todo funcione de mejor forma. Ahora, si uno dice las cosas incorrectamente, es como si uno jurídicamente genera un vicio administrativo. Un vicio administrativo significa que tal vez tenga razón la persona, tal vez la foja esté todo correcta, tal vez esté todo bien, pero lo puso fuera de término o no tiene un timbrado. Ya está, no sirve.
Entonces uno tiene que tener en cuenta que todo el tiempo estamos en el ámbito de la retórica, en el ámbito de la argumentación, en el ámbito del diálogo, y tenemos que saber argumentar nuestros puntos, nuestras posiciones, y también argumentar en contraposición de las demás personas, pero con argumentos sólidos y fehacientes. El mundo político, ¿sí?, y el mundo jurídico están entreverados de tal forma que no nos damos cuenta que la mayoría de las personas que legislan nuestras leyes no son jueces ni tampoco son abogados, son políticos. Son cargos políticos, diputados y senadores legislando nuestras leyes. Entonces uno se pensaría que tendrían que tener un tipo de experticia, seguramente que van a tener personas que estén asesorando, pero el ámbito jurídico muchas veces arranca de la base de que las leyes las hacen personas que no son del ámbito jurídico. Por eso es importante, en este sentido, tanto el ámbito político como el ámbito jurídico, pero el ámbito político de saber a quién elegir, quién es el que nos representa, porque después van a tomar decisiones por nosotros y por el grupo grande de las personas que no van a ser las que estén en la ejecución pública, que van a ser las que tomen las decisiones por los demás. Y en ese sentido, ¿cómo argumentamos en contra? Para cerrar, en el siguiente diapositiva, vemos un dibujo que es común, es un meme que es muy común, ¿no? Entonces aquí dos personas se encuentran hablando si lo que ven en el piso es un 6 o es un 9. Y uno podría decir que se para de tal lado o tal otro. Uno podría decir frases como según del lado donde lo mires, si lo miras de este lado es un 6, si lo miras de aquel lado es un 9. Los dos pueden tener la razón. Ahora, esta imagen conlleva en sí otra falacia. Es la falacia del tercero excluido. Y eso lo hacemos de constante en la argumentación. ¿Qué significa? Que puede ser otra cosa aparte de un 6 o un 9. ¿Por qué cerrarlo solamente a un 6 o a un 9? Puede ser una G, puede ser un pedazo de cartel que esté roto en el piso, puede ser una mancha, puede ser un montón de otras cosas. Puede ser una letra en un idioma que no conozco, puede ser un símbolo, puede ser cualquier cosa. Ahora nosotros tenemos esta idea maniquea que cerramos en dos opciones. A o B, blanco o negro, frío o caliente. Ahora, excluimos terceras opciones. Entonces, cuando nosotros vemos políticamente, muchas veces hablamos de una grieta, y en la grieta vemos dos lugares. Y así sucesivamente. Jurídicamente hablábamos hace un rato podemos hablar de naturalistas y positivistas. Podemos hablar, y siempre parece como que hay una bipolaridad entre dos puntos. Ahora, ¿por qué excluimos terceras opciones? Tal vez porque no buscamos respuestas, sino que lo que buscamos es convencer. Aquí la persona que dice 6 trata de convencer a la otra persona que es un 6, y la persona que dice 9 trata de convencer a la otra persona que es 9. Pero ninguno vemos, en esta imagen, no vemos a los dos tratando de preguntarse qué es lo que tienen, sino de convencer al otro qué es lo que está viendo. Así argumentamos. Nuestra argumentación casi siempre es cerrada, no hay interacción para nada, podré cambiar algo periférico, pero es cerrada, y no pongo en consideración, en cuestión, mi punto de vista como para ver si es correcto. Y ahí es lo que decía Maliandi, necesitamos hacer este baile entre las diferencias y las discrepancias, y bailar juntos como para poder llegar a una conclusión en conjunto. Como sociedad, si no, nos va a seguir yendo mal. Ese es un punto importante. Y bueno, y dejamos en la siguiente preguntas reflexivas que pueden ser contestadas, puestas ahora en una disvolución o al final, o que queden abiertas, ¿sí? Las preguntas reflexivas que nosotros podríamos ver es como si estuviéramos mirando ese número en el piso. ¿La ley es justa? Si la respuesta fuera sí, la pregunta sería, ¿hay leyes injustas? Y si uno se para en diferentes épocas, la ley era justa, pero la esclavitud existía, eso era injusto. ¿Sí? Entonces, ¿hay leyes injustas? ¿Hay leyes mejorables? ¿Cuál sería entonces la función de la justicia si hay leyes injustas? ¿Que esté todo pasado por los timbrados correspondientes? Entonces, ¿se busca la verdad cuando se defiende un caso o se busca ganarlo? ¿Y cómo se entiende entonces el concepto de verdad procesal? El proceso de la verdad. O sea, hay una verdad que es correcta y otra que va en proceso. Bueno, de esto va a hablar mucho mejor mi compañero Marco. Por ahora dejamos estas
preguntas reflexivas. Muchas gracias. Si tienen algún tipo de preguntas o inquietudes, tanto aquí como en internet, pueden escribirlas en el chat o charlarlas y después las retomamos al final, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, porque a mí me ha traído a colación tu exposición, si me permitís, algunas consideraciones que luego también de alguna manera podemos llegar a abordar desde ya el campo de la argumentación netamente jurídica, pero bueno, a modo de nexo, ¿no? Pasamos ahora de la argumentación en términos generales a la que sería de corte netamente, como decía, jurídico, y sin embargo quisiera retomar algunas consideraciones. En principio, algunas suertes de analogía o metáfora que se han suscitado en tu exposición, muy interesantes, como la pirámide de Graham. Y no sé si les parece a ustedes, si cabe la reflexión, volviendo a pensarla, esta pirámide, graficarla ahora en nuestras mentes y pensar si esto no sería una metáfora de la opinión pública, ¿no? Lo que nosotros llamamos vagamente como opinión pública, si sus sedimentos, su base, podría ser aquella que decía, esto parece un insulto, ¿no? Si públicamente generalmente referimos a este lenguaje poco trabajado, ¿no? Si lo que generalmente escuchamos es esto, ¿no? Si inmediatamente lo que es una manifestación de parte del público es lamentablemente esto, no un insulto. Por ejemplo, si yo lo llevo al campo del deporte, inmediatamente encontramos en un encuentro futbolístico, por ejemplo, una cancha hoy en día llena de insultos, no expresiones muy académicas, ¿no? Sino muy por el contrario, desde que empieza hasta que finaliza, mucho insulto, ¿no? Entonces, me quedo en esta analogía deportiva también para preguntarnos. También mencionabas la cuestión de la falacia, que se conoce bajo el nombre también de la falacia, bien digo, de el hombre de paja, cuando nosotros atacamos no al argumento, sino a quien argumenta, a quien habla, ¿no? Quien emite, quien proyecta, quien enuncia el mensaje, ¿no? Entonces, si estamos a la persona, ¿no? Y volviendo a la analogía deportiva, es importante qué jugador anota, qué jugador es el que hace el gol o el gol, ¿no? Anotar, ¿no? Llevar adelante la jugada y convertir. Es importante el gol o quién hace el gol. Y a veces para el público, insisto, lamentablemente, porque después en lo que es pragmático, lo que es objetivamente necesario para ganar el partido, es importante que sea un gol. Pero a veces al público le llama la atención más si el gol viene de una superestrella que de alguien que no reviste tanta importancia, si se quiere, en términos de el mundo de los espectáculos, por así decirlo. Entonces, no dejarnos engañar por quién está haciendo el gol, sino el gol en sí mismo, ¿no? Que es la cuestión sustancial. Y finalmente, con esta referencia a la cuestión del baile y volviendo a esta última filmina o de las últimas, que era dos sujetos analizando un 6 o un 9 proyectado en el suelo, bueno, no es un 9 tal vez, no es un 6, no es una G. Sin embargo, algo tiene que ser, porque hay posibilidades de entrar en relativismos que a mí me darían la pauta de que nos alejamos de lo pragmático. Y a veces no terminamos hablando de nada por querer no
no alimentar discusiones o generar susceptibilidades. Decimos, bueno, no va a ser un 6, no va a ser un 9, no va a ser una G, no va a ser nada. Y a veces necesitamos que sea algo. ¿Por qué? Porque en los términos de referirnos a bailar y decimos bailemos, tenemos bailarines de múltiples disciplinas, una pluralidad de bailarines, pero no nos ponemos de acuerdo en qué canción vamos a bailar. Entonces, al momento de decir bailemos, no sabemos de qué se trata el asunto. Y es necesario, de alguna manera, concretar una temática, como bien decías, que no se centre en quién está bailando en el momento, sino sobre qué canción se va a bailar. Y esto significa, al momento de argumentar, sobre qué temáticas vamos a desarrollar. Y justamente esto me da pie para ingresar, como bien dice esta primer filmina, en lo que son los autores de argumentación jurídica. Seguimos a la próxima filmina y nos encontramos con este autor que es tal vez el que comienza con toda una escuela actual, entre comillas, porque es un autor que, como bien dice la filmina, estamos a comienzos del 1900. Theodor Vivek recupera la argumentación a favor del plano jurídico, ¿sí? Va, a mi entender, a introducir dos conceptos muy importantes. Uno es el de problemática. Cuando hablamos de un sistema como el de la argumentación jurídica y de lo jurídico, hablamos de un sistema problemático. Tiene muchas aristas esta cuestión, pero lo problemático significa, ante todo, estar al problema y que el problema sea significativo. Y cuando argumentamos y cuando hacemos énfasis en lo jurídico, estamos hablando de problemas. Y ya el mismo sistema, inclusive alimentándose del problema, se vuelve también un sistema problemático, generando nuevos problemas. Como bien decías vos, cuestiones administrativas. Si falta o no falta un cargo en un tiempo de carácter procesal, procedimental. Decir, bueno, tiene 5 días para contestar un pedido del juez. Y si no lo hace, pierde la chance, la instancia procesal y cae con eso la posibilidad de manifestarse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Son cuestiones de carácter problemático, intentando solucionar cuestiones de problemas sustanciales, como podría ser, no sé, una demanda por alimentos, ¿no? Una demanda por incumplimiento de un contrato. Entonces yo le corro traslado a la parte demandada y le digo, usted se tiene que manifestar en 5 días. Y si no lo hace, cae esa instancia. Y eso genera un problema para la contraparte, ¿no? Y este es un problema que no existía antes, porque no existía demanda, porque no existía proceso, porque no existía juicio. Entonces, intentando resolver problemas de la vida cotidiana, los jueces, los abogados, generamos nuevas instancias que generan nuevos problemas. Vamos a pasar a la siguiente filmina y nos encontramos tal vez la obra más significativa de este autor, que es Tópica y Jurisprudencia. Es llamativo la primera expresión tópica. ¿Y qué es esto? Bueno, sencillamente lo podemos resumir como el lugar común. ¿Por qué digo esto, el lugar común? Porque cuando nosotros argumentamos, podemos referirnos a un montón de espacios, de temáticas, de cuestiones. Dentro del campo de la jurisprudencia, y extensible esto, ampliable a todo el mundo del derecho, tenemos temas que por alguna cuestión son lugares comunes por los cuales tenemos que necesariamente pasar. Por ejemplo, el de los derechos humanos, el de la instancia constitucional, la importancia de la Constitución ante todo y por ende tratados que tienen que ver con los derechos internacionales, reconocerle derechos
a los niños, a las personas mayores, a aquellos que están en instancias de suma complejidad, de sensibilidad social, atenciones en este caso, por ejemplo a nivel mundial, con lo que tiene que ver con los refugiados. Y ni hablar del COVID. Entonces, cuando hablamos, ¿pasamos necesariamente por estos lugares comunes? Bueno, deberían serlo. Esto es lo que dice Theodor Vivek. Si usted tiene que argumentar, primero recurra a las tópicas del derecho, que son los peldaños primeros por los cuales usted tiene que pasar para argumentar. Si no, de lo contrario, intentaría escalar pasando por cuestiones fundamentales. Bien, seguimos, vamos a otra filmina y nos encontramos con este autor, Perelman, que desarrolla ahora cuestiones que tienen que ver con, vamos a decir, puestas en práctica de la argumentación y encontrar dos grandes instancias. Cuando argumentamos, cuando direccionamos nuestros argumentos, justamente nos fijamos en quién tenemos frente. Pero esto no lo hacemos, como estamos diciendo hasta hace poco, en cuestiones negativas, ¿no? De falacia, decir, bueno, voy a aprovecharme del otro para sacar una tajada y voy a debilitarlo frente a sus características particulares, ¿no? Muy por el contrario, me voy a fijar a quién tengo enfrente y en ese sentido dirijo mi argumento. Entonces él reconoce instancias de carácter universal, como decir, vamos a hablar, cuando el derecho habla en términos internacionales, lo tienen que hacer hablando para todo el globo, entonces lo hace con cuestiones más bien, si se quiere, abstractas y no tan particulares y tan puntuales como lo harían el derecho local. O una instancia como esta, donde nosotros tenemos un fuero de X cantidad de personas, mientras que eso, a medida que se va escalando en cantidad de conglomerado de público, y si hay un estadio, ¿a quién le estamos hablando en ese estadio? Bueno, le hablamos a un estadio, ya se pierde la percepción de la cantidad excluyente, exclusiva de personas que yo puedo reconocer inmediatamente, y yo puedo ver gestos en las personas, y yo puedo tratar de convencer en función de las expresiones corporales. ¿Qué pasa? Imaginemos un juicio por jurados. Estamos más o menos familiarizados con esta expresión. Bueno, en nuestro país no tanto, porque en Argentina empiezan a haber experiencias que tienen que ver con esto, ¿no? Tal vez lo veamos, lo recordemos de películas, ¿no? Del derecho anglosajón, de Norteamérica, y que los abogados le hablan a un público, justamente habíamos dicho, a una cantidad de personas que establecen un jurado, que son personas que recibieron el llamado de la justicia por carta y son invitados, porque en realidad lo tienen que hacer de forma obligatoria, a presenciar un juicio. Y luego tienen que resolver en función de lo que ellos estén de acuerdo. ¿Bien? Estas personas van a ser de alguna manera convencidas por los abogados. Pero es distinto un abogado hablándole a un juez, que puede hablar un lenguaje más bien técnico, que personas que no necesariamente conocen el derecho, y hay que comentarles, a eso iba, hay que hacerles entender con un lenguaje que les sea ameno, cuestiones que tienen que ver con el proceso, con la instancia del proceso y con lo que ha sucedido, ¿no? En ese sentido tenemos, en cuestiones de retórica, de expresión, de lingüística, de convencimiento, de argumentación, posibilidades a distinguir, bien digo, entre el discurso en sí mismo, que es el mensaje que se intenta transmitir, quién lo transmite y fundamentalmente el auditorio, que
Perelman va a decir, bueno, puede ser de carácter genérico o individualizable. Puedo decir acá, esta persona, concretamente señor juez, señor tribunal, son 3 miembros, ¿no? Es muy fácil de encontrar. Señor testigo. Y un jurado donde ya hay una multiplicidad de personas de distintos estamentos y yo tengo que dirigirme a ellos o tal vez a las cámaras de televisión, porque los abogados enfrentamos un micrófono como este a la salida de un juzgado y le hablamos a todo un país. ¿Y dónde están las personas en ese momento? ¿Son fáciles de reconocer? No. Sin embargo, hay un auditorio. Hay un auditorio. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, una expresión sobre esto, ¿no? Es el conjunto de todos aquellos en quienes el orador quiere influir con su argumentación. No más que eso. Bien, seguimos, una filmina más. Nos encontramos ahora, si vamos cada vez perfeccionando aún más las cuestiones pragmáticas, o sea, ¿cómo puedo argumentar concretamente? Un autor nos decía sobre la tópica, otro nos decía dirigí correctamente en función de lo que va a ser el auditorio. Este autor, que es de argumentación en términos generales, Stephen Toulmin, sin embargo alude al lenguaje jurídico, va a utilizar elementos del lenguaje jurídico para teorizar, o sea, para impulsar su obra o su propuesta. Seguimos una filmina más y encontramos su modelo, el que él promueve, que va a ser justamente el que se utiliza en las instancias jurídicas. Sin embargo, se puede utilizar en cualquier momento en el que nosotros querramos llevar adelante una argumentación. Primero, partamos del elemento 0, ahí dice data, podría ser traducible como información, en otras traducciones al inglés o sinónimos podría ser facts. La cuestión fáctica tiene que ver justamente con presentar información, o sea, decir, de lo que voy a hablar, de lo que trata, de lo que va esto, es concretamente, señor juez, por ejemplo, habíamos hablado del tema del contrato. Se incumplió un contrato. Juan incumplió un contrato que había firmado eventualmente con María. Juan no llevó adelante concretamente un contrato con María que había firmado, se había comprometido, viola así la buena fe y hoy está en incumplimiento, ¿no? ¿Qué pasó? El día 1 de marzo del 2020, Juan se junta con María, lleva adelante este contrato, es un contrato por arrendamiento, es un contrato de locación, es un contrato de alquiler, quiero decir, es un contrato de cualquier tipo. Es a partir de tal fecha, no sé, a los 5 o 6 meses, es incumplido, empieza a ser incumplido, se lo intima, bla, bla. Bueno, introduce serie de información, se introduce el contrato al expediente, se ofrecen pruebas, bueno, información. Ahora, todo esto es fáctico, o sea, está supuestamente lo que se está diciendo, ¿no? Es lo que ha sucedido, supuestamente. Vamos hacia la otra punta, dice qualifier claim. Vamos a quedarnos con la expresión claim. Es demanda, la traducción es demanda. Bueno, Juan ha incumplido el contrato. Yo se lo demuestro, señor juez. Introduce en la demanda este abogado los hechos. Ahora, ¿qué le pide al juez? Y cuando digo esto, puede ser llevado a cualquier tipo de argumentación. Cuando yo argumento, yo hablo, llevo adelante todo un contenido, pero ¿qué quiero conseguir? A eso voy, con esa argumentación, ¿no? Quiero convencer a alguien sobre qué cosa.
Yo sé que suena fuerte, pero se dice que se estimula el órgano jurisdiccional cuando se habla en estos términos. Porque lo que hace nuestra argumentación es movilizar al otro, ¿bien? Estimularlo en ese sentido, que reaccione y que tome una decisión en frente a un pedido. Pero de la data al claim, a la demanda, al pedido, ustedes verán que hay elementos en el medio. El primero es el warrant. Esto es traducible como garantía. Yo no digo, aquí hay un contrato, quiero que, no sé, se me restituya la cosa, o que se cumpla el contrato, o que se sancione a la persona por el incumplimiento, frente al incumplimiento. Solamente, sino que tengo que decir que eso está dentro del marco de tal ley, tal articulado, la Constitución Nacional que me repara en ese sentido. Bueno, todas las garantías del derecho que me permitan a mí hacer tanto el pedido como la descripción dentro del marco de un sistema jurídico, democrático, como el que tenemos. Y si eso fuera insuficiente, tenemos un backing que es justamente darle mayor respaldo a toda esa garantía que exponemos. Yo muestro el documento, el contrato, digo, me fundamento en el Código Civil y Comercial y a su vez respaldo en la Constitución Nacional y Tratado de Derecho Internacional. Entonces voy sumando a mis argumentos respaldos, autores, por ejemplo. Vamos a un caso concreto, Milei, ya que traes a colación, en su momento has traído a colación los autores o estos expositores del mundo político. Milei, ¿qué hace cada vez que argumenta? Refiere a una garantía en sus argumentos que es la de los autores. Le dice, porque según tal autor, tal otro, tal obra, no es que él lo saca de la nada, de la galera, sino que aparecen autores que trae a colación, nosotros llamaríamos en el mundo del derecho, la doctrina. También hay jurisprudencia, que son los casos, porque según pasó en tal lugar, ¿qué es lo que pasó en tal lado? Y respalda con la situación que aconteció en tal u otro país. Siempre tiene esas formas. De las malas formas, utiliza, lamentablemente, lo que habíamos dicho que son falacias, porque ataca muchas veces a las personas por sus condiciones de tal o cual manera, aludiendo a que él ha leído más que los demás, por ejemplo. Pero usted no sabe nada porque yo soy el que leyó. Bueno, esa forma de medir la tendrá él, no la tendré yo. Finalmente, al final de todo el sistema, sin embargo no poco significativo, está lo que se llama refutaciones. Bien, es el último de todos los elementos. La refutación pasa a ser prevista por quien argumenta. Nunca deja de estar dentro del mismo sistema y de la especulación que nosotros hacemos la consideración de que el otro va a venir a atacarme, para que nosotros no nos sorprendamos con ¿cómo? Uy, no la vi venir, que vinieron y me dijeron, no, pero eso que está diciendo está mal porque esto y esto. No, lo tengo previsto, para volver a poner en funcionamiento todo el sistema y contestar, y yo mismo refutar la refutación. Nosotros los abogados inmediatamente sabemos que cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es la debilidad de nuestro argumento, y ahí o reforzaremos o esperaremos a que, si se pone en funcionamiento esa refutación, nosotros nos defendemos, ¿no? En función de la refutación. Bueno, seguimos adelante con una filmina más y encontramos a este último autor que citamos en el día de hoy, entre tantos otros, que es Robert Alexy. Es un autor de los más contemporáneos, ha estado en Buenos Aires, ha dado cátedras en la Universidad, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es un autor
que tiene una tendencia, hoy lo mencionaste Julio, naturalista. Esto quiere decir que le interesa no solo la ley escrita, no va a decir, es suficiente con, suponiendo que no sé, es el Código Penal, bueno, lo que esté aquí, o el Código Civil y Comercial, o alguna codificación, ordenamientos. Para los positivistas la ley escrita es suficiente, tiene suficiente peso. Para los autores naturalistas referirán a principios que van más allá, inclusive se ponderan por encima de la ley escrita. Bueno, este es un caso. Seguimos una filmina más y habla justamente de la ponderación de principios, porque puede haber leyes, como bien decías vos en una pregunta, que sean injustas, sí, en tanto vulneren principios, como pensemos principios que tienen que ver con la libertad. Vamos a cuestiones concretas. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido leyes que vulneran principios que son inherentes a las personas más allá de la persona donde se encuentre, son de raigambre internacional. Tienen que ver con la libertad, con la identidad, con la economía, tienen que ver con la posibilidad de expresarse. Hemos pasado por momentos, instancias de nuestra historia como país que espero que queden muy atrás en el tiempo, pero la realidad es que son más bien cercanos en tanto muchos de nosotros no solo lo recordarán, sino algunos lo habrán vivenciado. Momentos muy complicados donde se han vulnerado cuestiones como la identidad de las personas. Entonces, frente a esta posibilidad, y si existe una ley que ampare la actividad policial, por ejemplo, para vulnerar esos derechos, el policía podría decir, yo estoy cumpliendo la ley. Entonces, este es mi reparo. Entonces, en los juicios de Nuremberg, muchos de la Gestapo podrían haber dicho, y lo han dicho de hecho, bueno, pero yo acataba una ley, o un ordenamiento, una ley interna, una forma que estaba especificada, expresada en términos escritos. Entonces yo digo, ¿es suficiente? Bueno, no. Para autores como Robert Alexis, los principios están por encima de la ley escrita y nos dan esa seguridad, aunque son de carácter abstracto, porque al no estar escritos, ¿cómo son? Son. Punto. Desconozco su instancia más concreta, como lo sería en términos textuales. Y sin embargo, Alexis va a decir, en esta discusión de principios, todos los principios son iguales en todas las instancias. Porque si nos ponemos a pensar en términos, no sé, del COVID, muchos discutían la instancia de poder caminar libremente, la salubridad o la salud pública ante todo. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que poner en juego estas cuestiones que son de principios, ¿no? A veces está muy claro, a veces no. Las cuestiones que tienen que ver con leyes que fueron aprobadas recientemente, o no tan recientemente, pero sí, por ejemplo, el aborto. Para estos autores van a ser significativas estas discusiones, como bueno, obviamente son para todos nosotros. Decir, bueno, pongamos en una balanza principios que tienen que ver con la libertad de elección, la integridad de las personas, la posibilidad, la vida, la posibilidad de vida. La muerte, ¿existe la muerte digna? La eutanasia. ¿Existe la posibilidad de discutir sobre la economía de las personas, sobre la propiedad privada de las personas, sobre cuestiones que integran a la persona en sí misma para que ella sea considerada persona, cuestiones de género? ¿Puede la gente efectivamente decidir libremente? ¿Cuáles son los alcances del Estado frente a ello? Porque bien dijiste vos, el Estado es efectivamente el que escribe, lanza
y legaliza en términos de que pone en funcionamiento y además utiliza la coactividad. Tiene el reparo de ser quien administra la coacción. Ustedes saben lo que es la coacción, en tanto es la posibilidad de utilizar cierto grado de violencia frente a lo demás, monopolizada y justificada en términos de legalidad. Sí, bueno, por ejemplo, tengo que apresar a esta persona porque se está robando algo. Entonces, infraganti lo tomo como policía, como agente policial, se reduce a la persona y para eso tengo que aplicar violencia. Bueno, llevar y trasladar a una persona a una unidad penal y ahí que resida buena parte de sus días, entonces hay una violencia desde ya, que es institucional, estatal. Se me ocurren miles de autores que tienen que ver, como bien compartimos, de carácter filosófico. Yo no los haría entrar aquí porque nos quedaríamos hasta las 10 de la noche, ¿no? Y me parece que deberíamos acotarnos a lo que son autores, como bien decía al comienzo, netamente de corte jurídico y de argumentación jurídica. Y con esto hemos visto un pantallazo general sobre autores que luego les invito a profundizar, y con esto doy por finalizado mi participación en esto que hemos llamado la jornada de argumentación jurídica y estrategias discursivas. Bueno, muchas gracias. Mientras ponemos de nuevo el flyer en esta otra diapositiva, decimos algunas cosas puntuales, ¿no?, sobre lo que comentabas recién. Por ejemplo, el hecho de los principios de libertad, de identidad y de libertad de expresión conlleva en cierto sentido también algunos elementos que son de carácter un tanto subjetivo. Y esa es por ahí la dificultad que el principio tiene, como bien decías, Marco, ¿no? Entonces, en ese sentido, dialogando un poco y dialogando entre todos, la cuestión de los principios son importantes, y tal vez lo que habría que hacer es garantizar los principios, no garantizar un principio. ¿Por qué? Porque siempre que uno, y aquí ya nos alejamos un poco de la argumentación y ya vamos a las cuestiones normativas. Hay un poquito de eco, ¿no? Sí. No. En las cuestiones argumentativas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver más de lo jurídico? Que hay una imposición. Cada vez que se decide por una posición, digámosle por una ley, ¿sí? Entonces hay esta propuesta, esta propuesta, esta propuesta. Y se determina, de acuerdo con los órganos, ¿sí?, de acuerdo a lo bicameral y de acuerdo con tanto diputados, senadores y cómo funcionaría, y se establece la ley. Una vez establecida la ley, hay un imperio de esa ley, como dirían algunos autores. Esa ley que impera descartaría las otras leyes. Pero hasta tanto no está ejercida esa ley positiva, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la capacidad de que pueda haber diferentes normativas. Entonces, ¿por qué al pasar a ser positiva son descartadas, in facto, son descartadas, de hecho, en cierto sentido, la totalidad de lo demás? Entonces, es un péndulo. Hay una posibilidad de que están las opciones, y una vez que se determina cuál es la opción, las otras opciones son descartadas. Y tal vez fueron descartadas por cuestiones de vicios, por cuestiones procedimentales, como decía Marco, ¿no? En el sentido de que fueron presentadas fuera de tiempo, fueron presentadas con algún tipo de vicio que conllevó, de que faltó un timbrado, no se presentó con tal papel que se necesitaba, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la justicia tiene un carácter científico o un carácter
grande en el sentido de incuestionable, cuando la realidad es que es netamente cuestionable. ¿Por qué? Porque si no fuera netamente cuestionable la ley, no podría ser mejorada en el sentido de ampliar derechos o en el sentido de traerlos, porque tal vez no hay que ampliarlos, sino que no está el derecho, como por ejemplo cuando ponemos el caso de que existía en algún momento determinado la cuestión de la esclavitud y que estaba establecida de acuerdo. Entonces había que traer el derecho de la libertad de la persona que era esclava, no ampliárselo. No es que, bueno, trabaja 1 hora menos el esclavo. No, tiene que dejar de ser esclavo en ese sentido. Entonces, si no ponemos en discusión y si cerramos todo ámbito de discusión sobre lo que vendrían a ser las normativas y por lo tanto no están puestos los otros actores que son muchas veces, como dijimos anteriormente, las personas que son las beneficiadas, en la mesa de discusión de la ley, nos vamos a encontrar con la injusticia de que personas que capaz que ni entienden del contexto en el cual están legislando esa ley, establecen una ley que no sirve para nadie más que para principios políticos del que legisló. Entonces, es necesario que el actor ciudadano, en lo que es la democracia como poder del pueblo, el actor ciudadano esté involucrado no solamente a la hora del voto, sino también a la participación activa, mínimamente de preguntar qué opinan. Entonces, digamos en esto, ¿no? Siempre hay una argumentación y cuando uno escucha, volviendo a la política, escucha los programas y uno ve que fulanito le echa la culpa a sultanito y sultanito le echa la culpa a otra persona. Pero en realidad el tema no sería quién tiene la culpa, si es que hubiera alguna culpa, sino esta búsqueda que planteaba Marco, que busca la justicia, que busca el derecho, qué es lo que se busca, y lo que se busca es la verdad. Si no buscara la verdad, entonces lo que está buscando es ganar algo. Y si está buscando ganar algo, volvemos de nuevo al texto de Maliandia, de la pirámide argumentacional, ¿qué es lo que está buscando? Devastar al otro, enredarlo con la telaraña, salir a atacarlo, poner las espinas para no escucharlo, y etcétera, 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 haciendo lejano el ámbito de la política del ciudadano. Entonces, en vista de esta circunstancia, nosotros nos encontramos con que la argumentación es una argumentación que se construye y se construye entre todos los actores. Entonces, la sociedad argentina, en este caso, debería argumentar el por qué esto está bien o esto está mal de acuerdo a sus principios y funcionar en una comunidad internacional buscando cuáles son los principios que estarían bien para un bien común y social cada vez mucho más grande. Y aquí entrarían muchos autores de filosofía, como bien habías planteado, cosa que vamos a cerrar aquí. Pero lo que dejamos sobre la mesa es que en el día de hoy hemos visto un montón de cosas que nos pueden mejorar en nuestra argumentación, nos pueden mejorar en nuestro posicionamiento, pero también nos han mostrado un montón de dificultades que capaz que no las veíamos hasta estos momentos, ¿no? Dificultades de un monólogo, no de un diálogo, donde solamente hay actores que hablan y actores que escuchan. Entonces, estamos los que prendemos la televisión y miramos, y los que están en la televisión y hablan. Y eso hace que nosotros, los que miremos, seamos pasivos al mirar, y no tenemos en ningún momento participación de hablar. Entonces, hay que buscar los canales y celebrar los canales que se van encontrando como para poder generar estos diálogos, como por ejemplo este tipo de actividades, que son actividades que más allá de ser de carácter o de índole, de una búsqueda académica o de una búsqueda de diferentes circunstancias, son cuestiones que, en definitiva, si no la justicia, las ciencias sociales, la filosofía, la política, no serviría de nada porque no estaría generando un reflejo que mejore a la vida de los habitantes del territorio. Entonces, en ese sentido, por eso muchas personas a través de la historia dijeron que el tener la palabra es tener el poder, y el tener este logos como esta palabra es un elemento de poder. Por eso es así que se define muy importantemente quién tiene la palabra y cómo silenciar a los opositores. Dicho sea de paso, la democracia entonces tendría que estar sustentada en todas
las voces y la pluralidad de voces y en ponernos de acuerdo en lo que muchos han llamado estos contratos sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que es importantísimo la argumentación y las estrategias discursivas, y esto también muy importante dentro del ámbito jurídico, como lo estamos viendo en este momento, y en los demás ámbitos, para poder llevar hacia adelante nuestra sociedad y para poder llevar adelante a aquellos que son abogados, aquellos que están vinculados con lo legal, con lo jurídico, en la búsqueda de la verdad y no en la búsqueda del proceso de esa verdad, ¿sí? En la búsqueda de hallar qué es lo que realmente pasó. Hallar qué es lo que realmente se puede hacer con lo que pasó, cómo se podía haber evitado que pasara. Si no nos quedamos en cómo presentar ante un despacho tal o cual papel, ¿sí? Entonces, resaltaba eso de las cosas que decía Marco, como para poder generar un diálogo final. ¿No? El hecho de tener en consideración que hay tópicos que nos atraviesan, que hay personas con las cuales se dialoga y se habla, actores sociales, y que estos tienen que estar muy previstos en las cuestiones de principios, ¿sí? Eso básicamente. ¿Querés? Yo olvidé un acápite que me habías mencionado al comienzo, que es la cuestión de la verdad, que has recuperado, y sobre esto solamente hacer una salvedad, no, un comentario. Distinguir, como bien decías, entre una verdad que perseguimos entre todos, si se quiere, aquella que está en juego exclusivamente dentro de un juicio, y que muchos autores la mencionan como una verdad procesal, que se va construyendo en función de la información que van introduciendo las partes, demandada, demandante, por ejemplo, en el marco de un expediente. Muchos autores, muchos jueces, muchos juristas refieren a esto como la verdad procesal, porque es una verdad dentro del marco de un juicio, y dicen, bueno, todo lo que está dentro del expediente vale y todo lo que está por fuera no tiene ninguna significancia. Bueno, justamente este es el problema. Eso no es una verdad, en términos de que yo pueda estar diciendo una cosa para favorecerme y el otro, obviamente, para defenderse, otro tanto. Pero ¿quién va a determinar la verdad? ¿Un testigo? Tampoco, porque ha pasado tal vez del hecho 4 años, muchos 4, serían 4. Pero de esos 4 años, la memoria hace mucho para funcionar deficitariamente, y seguramente si yo recordaba un auto como blanco, luego será cremita, o tal vez no era un auto, sí, no sé, no recuerdo. Estarán los artilugios del abogado para también hacer pisar el palito, como se dice académicamente, a un testigo y hacerle caer su validez. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Por qué hay que hablar de verdad en esos términos? No, hablemos de lo que se introduce en el marco de un expediente como información, y después, si es válida, si es veraz, eso lo tendrá que determinar su señoría, en todo caso. Recordar otra cuestión, que para nuestro sistema, la ley, para el sistema argentino, la ley escrita es fundamental, la norma es una fuente del derecho principal, y subsidiarias serán, en este orden, la jurisprudencia, que son otros juicios que traemos a colación porque nos parecen conexos a la causa. Habíamos dicho autores, cuando repasamos el sistema de Toulmin, esto en nombre de la doctrina, ¿no? Los doctrinarios, los juristas, y los usos y costumbres, que también generan derecho, que es lo que generalmente hacemos, y no lo hacemos porque lo percibimos como justo o injusto en el marco de un sistema jurídico, ¿no? Sino que lo hacemos de buena fe, ¿no? Y se vuelve parte de nuestro sistema. Acontece que más de una vez no hay una norma para algo. Entonces aparece, por ejemplo, una nueva tecnología. ¿Te acordás que dábamos hasta no hace
mucho una charla sobre metaversos. ¿Y dónde está legislado el metaverso? En nuestro país no existe. Y sin embargo, si aparece, ¿qué hacemos? Podemos usar un principio como el de la analogía, pero lo que va a ocurrir es que hay una laguna jurídica, se llama así. Laguna jurídica, que es un espacio que queda en blanco. Estas descontinuidades de la ley, porque no alcanza la ley a construirse tan rápido como se construye la tecnología. Y ni hablar de cómo se deconstruye, filosóficamente hablando, cuando se opera muchas veces discursivamente a favor de destruir más que de fomentar la construcción. No con eso quiere decir que se construya a favor necesariamente de limitantes, ¿no? Sino que cuando nosotros criticamos, y hay toda una serie de autores que impulsan este tipo de argumentación, sea filosófica o de otro estilo, de nivel crítico, pensemos que generamos lagunas, porque cuando nosotros destruimos, criticamos, ponemos énfasis en bajar el nivel de una estructura, esta queda inerte, ese espacio queda vacío y algo tendrá que ocupar ese lugar. Por eso siempre decía, es importante saber de qué estamos hablando, porque cuando socavamos, dejamos el espacio y ese espacio tiene que ser de alguna manera o reemplazado o de una instancia u otra puesto en algún término, ¿no? Nada más estas acotaciones porque me habías dicho, hablemos también de esta verdad y en relación a la verdad procesal, ¿no? Bueno, de esta manera estaríamos concluyendo, salvo que haya algún tipo de inquietud o que alguien haya escrito algún tipo de inquietud en las redes. Tal vez se nos dificultan encontrarlas en este momento y tomarlas de las redes, luego las contestaremos. Si nadie tiene ningún tipo de inquietud, seguramente que muchas, esperemos que sea así, porque si no nos sirvió de nada lo que hablamos, si no se van con inquietudes. Las inquietudes tendrían que estar, así que bueno, las podemos tratar, las podemos trabajar en algún momento. Si alguien tiene algo, levanta la mano, y si no, mientras, como modo de finalización, presentamos en este sentido la invitación, que no está aquí presente, la invitación para la semana que viene, viernes a las 18 horas, donde estaremos dando también una charla con Marco, pero en otro tipo enmarcado de otra forma, ¿sí? Va a estar enmarcado con el proyecto de extensión, el juego de mesa como dispositivo de socialización, y está vinculado con Freinet Educación como centro cultural y el canal de YouTube Eutrapelia. Vamos a trabajar exclusivamente la película Los Juegos del Hambre. La vez anterior estuvimos hablando de los metaversos con Ready Player One. En este caso vamos a estar hablando de los Juegos del Hambre, haciendo un análisis jurídico, político y filosófico acerca de esta producción cinematográfica. Así que bueno, más que invitados, aquellas personas que puedan acercarse, 18 horas el viernes 10, ¿sí? Así que va a ser un gusto verles. Sin más de esto, por nada por delante, bueno, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por haberse conectado, y aquellos que lo verán en diferido, esperemos que puedan disfrutarlo también. Muchas gracias. Es tiempo de mirar adentro. Llegó el momento de pensar. Estoy tranquilo y no te miento. Sé que nos vamos a extrañar. Puedo sonar exagerado. A veces me quiero matar. Otras te quiero acá a mi lado. Montaña rusa emocional. Hoy tengo ganas de contar
por acá. Voy esquivando este desastre. Quiero volver a respirar. Cuando salgamos de esta, yo voy a irte a buscar. Voy a mirarte a los ojos, solos por la capital. Parece todo estar perdido. Parece nunca terminar. Queda el abrazo de ese amigo